Bardilis I fue un rey ilirio que vivió entre los años 448 al año 358 a.C. Fue fundador de la primera dinastía iliria atestiguada. Durante su reinado, Bardilis intentó convertir Iliria en una potencia regional que interfiriera con Macedonia. Unió a muchas tribus del sur de Iliria bajo su reino y derrotó a los macedonios y molosos varias veces, expandiendo su dominio sobre la Alta Macedonia y Lincéstide, y gobernando sobre Macedonia a través de un rey títere. Antes del ascenso de Macedonia, los ilirios eran la potencia dominante en la región. Bardilis también dirigió incursiones contra Épiro, pero sus soldados fueron finalmente expulsados de la región. Los ilirios, en particular, bajo el liderazgo de Bardilis, desempeñaron un papel notable en el desarrollo del ejército macedonio Argeada. Filipo y Alejandro Magno pasaron al menos parte de su juventud en cortes ilirias, familiarizándose bien con las costumbres y hábitos ilirios y, especialmente, con las estrategias y técnicas militares. Según fuentes antiguas, Bardilis vivió más de 90 años. Según estas fuentes, vivió mucho tiempo y estaba en una edad avanzada cuando se enfrentó a Filipo II de Macedonia en el año 358, donde moriría a manos de los ejércitos de Filipo. El hijo de Bardilis, Clito, se sublevó con la ayuda del rey taulantino Glaucias contra Alejandro Magno en el asedio de Pelión, emprendido en el año 335. Se considera que el nombre Bardilis está relacionado con el adjetivo albanés que significa blanco. Bardilis se convirtió en rey a pesar de sus raíces humildes. Se hizo con el poder por la fuerza y gozó de la simpatía de los guerreros ilirios porque repartía el botín de guerra de forma justa e imparcial. Unió a las distintas tribus ilirias y pronto convirtió su reino en una formidable potencia en los Balcanes, lo que provocó tensiones en las relaciones con Macedonia. Según una reconstrucción histórica, este rey ilirio fundó una poderosa dinastía. La expansión de Bardilis en Alta Macedonia y Molosia y la revuelta de su hijo Clito en Pelión contra Alejandro Magno hacen aún más plausible la localización del núcleo de su imperio. También existe otra reconstrucción histórica que considera a Bardilis un gobernante dárdico, que durante la expansión de su dominio incluyó la región de Dazaretis en su reino, pero esto se considera una falacia antigua porque no está respaldada por ninguna fuente. La extensión exacta del reino de Bardilis y Clito no se conoce, ya que podría haber incluido otras regiones además de Dazaretis. Bardilis, a diferencia de los reyes ilirios anteriores, desarrolló tanto el aspecto militar como el económico de su estado. Sus súbditos comenzaron a acuñar moneda de plata fina hacia el año 395 en la ciudad iliria de Damastión. Estas monedas adoptaron una versión de las monedas estándar y algunos emblemas de la entonces poderosa Liga Calcídica. También exportaban plata en lingotes. En Daparria, una ciudad minera de lo que es hoy Kosovo, se emitieron algunas monedas en torno al año 365. Bardilis fomentó el comercio en el centro de los Balcanes y hacia el norte, llegando hasta el Danubio, lejos de las zonas dominadas por los comerciantes griegos. Dionisio de Siracusa intentó aprovecharse del creciente comercio de Bardilis cuando estableció colonias en el Adriático. Es probable que Bardilis, a diferencia de los reyes anteriores, construyera algunas ciudades fortificadas, ya que Pelión, en Lincéstide, fue un emplazamiento amurallado probablemente antes de la llegada de Filipo. Bardilis era un hombre ambicioso, que según Tertuliano, después de ver una señal en un sueño, se embarcó en una serie de victorias militares que le permitieron extender el dominio ilirio sobre los molosos y otras tribus regionales, llegando hasta las fronteras de Macedonia. Se conoce que Bardilis en el año 385 formó una alianza con el poderoso tirano Dionisio de Siracusa. El propósito del acuerdo era la restauración en el trono moloso de Alcetas, que se había convertido en un refugiado que vivía en la corte de Dionisio. Ambas partes estaban interesadas en los beneficios de tal alianza, ya que aseguraría el poder ilirio y debilitaría
la influencia de espartanos y macedonios en el Épiro. Esto también daría a Dionisio la oportunidad de fortalecer las oportunidades comerciales a lo largo de las costas de los mares Adriático y Jónico. Dionisio envió 2.000 hombres y 5.000 armas a los ilirios que estaban preparados para ir a la guerra. Con estos nuevos suministros, Bardilis y su ejército invadieron Épiro y masacraron a 15.000 molosos. Sin embargo, esta acción quedó en nada después de que los espartanos, al mando de Agesilao, intervinieran y expulsaran a los ilirios de la región. En el año 360, otro ataque ilirio obligó al rey moloso Arribas a evacuar a su población no combatiente a Etolia y dejó que los ilirios saquearan de nuevo la región. La estratagema funcionó y los molosos cayeron sobre los ilirios cargados de botín y los derrotaron. Ese mismo año, Arribas también derrotó a los ilirios después de que asaltaran y saquearan Épiro. Referente a Macedonia, parece que Bardilis se opuso al acuerdo de Amintas III y Cirras e invadió Macedonia en el año 393. Bardili utilizó nuevas tácticas de guerra nunca antes utilizadas por ninguno de los ilirios. Ganó una batalla decisiva contra Amintas III, lo expulsó y gobernó Macedonia a través de un rey títere. En el año 392, Amintas III se alió con los tesalios y logró que Macedonia volviera a estar fuera del dominio de los ilirios. Sin embargo, los ilirios no dejaban de asaltar las fronteras septentrionales de Macedonia. Tras continuas invasiones, Bardilis consiguió obligar a Macedonia a pagarle un tributo anual en torno al año 372. Pero, en el año 370 murió el rey macedonio Amintas III, que había establecido la fortuna de su reino tras los desastres ilirios de los primeros años de su reinado. De su matrimonio con Eurídice nacieron 3 hijos y una hija. Su hijo mayor fue Alejandro II. Un año después de su llegada al poder, en el 369, Bardilis impidió que Alejandro eliminara a los ilirios de Macedonia. Tras la batalla, se dice que Bardilis retuvo brevemente como rehén a Filipo, el hermano menor de Alejandro, y en el año 368 Alejandro sería asesinado y sucedido por su hermano Pérdicas III. Los peonios iniciaron una serie de incursiones contra los macedonios en apoyo de una invasión iliria procedente del norte. Pérdicas, el nuevo rey macedonio, humillado por la indignidad de tener que pagar tributo a los ilirios, marchó hacia el norte en la primavera del año 359 con el ejército macedonio para así resolver la cuestión mediante la batalla. No era la primera ocasión en que luchaba contra Bardilis, pero los macedonios perdieron la batalla. El propio rey fue uno de los 4.000 macedonios muertos. El resto, presa del pánico, tras haber temido de sobremanera al ejército ilirio, perdió el ánimo para continuar la guerra. Esta fue la peor pérdida sufrida por los macedonios en sus esfuerzos por librarse de los invasores ilirios. Tras su victoria, los ilirios expandieron su control hacia el sur y hacia el oeste hasta llegar a la Alta Macedonia. Gracias a las acciones de Bardilis, los ilirios habían llevado a Macedonia al borde del colapso. Y así entraría en escena Filipo II, el más joven de los 3 hermanos. Asumió el trono y estaba decidido a someter a los ilirios bajo Bardilis de una vez por todas y así destruir la amenaza iliria. En el año 359, Macedonia pudo volver al campo de batalla contra los ilirios, una vez superado el estado de caos político interno y eliminado el riesgo de ataque de otros adversarios. Cuando Filipo II asumió el trono macedonio, importantes zonas de la Alta Macedonia seguían bajo el control de Bardilis. Para centrarse en la lucha interna, necesitaba asegurar su corona. Filipo reafirmó el tratado que los ilirios habían impuesto a Macedonia por la fuerza de las armas y selló la alianza con un matrimonio con una princesa iliria de nombre Audata, bisnieta del mismo Bardilis. Esta acción disuadió sin duda una invasión iliria a gran escala de Macedonia en un momento en el que el país era más vulnerable. En la primavera del año 358, Filipo había asegurado por fin su trono y ya podía hacer frente a la ocupación del noroeste de Macedonia
por Bardilis. Cuando la noticia de la movilización del ejército macedonio llegó a oídos de Bardilis, este propuso a Filipo firmar un tratado para mantener el estatus previamente pactado, siempre y cuando ambas partes mantuvieran las ciudades que ya estaban en su poder en ese momento. Por supuesto, esto era inaceptable para Filipo, ya que no estaba dispuesto a aceptar más condiciones que la retirada total de los ilirios del noroeste de Macedonia. Bardilis, sin embargo, no estaba dispuesto a renunciar a sus ganancias sin luchar. Filipo movilizó a todos los soldados capaces de Macedonia para la batalla. Bardilis, como antes, no estaba dispuesto a ser prisioneros, por lo que cualquier derrota macedonia se traduciría en un gran número de bajas. Aunque los ejércitos eran casi iguales en número, 500 soldados de caballería y 10.000 de infantería de Bardilis contra 600 soldados de caballería y 10.000 de infantería de Filipo, los macedonios estaban mejor entrenados y equipados. Ambos ejércitos se enfrentaron en la llanura del Valle Erigón, cerca de Bitola, al suroeste de Iliria. Bardilis se desplegó inicialmente en una formación lineal con sus tropas más fuertes en el centro, similar a la formación de falange. Filipo concentró sus mejores tropas, los hipáspitas, en su flanco derecho. Cuando Filipo avanzó para enfrentarse a Bardilis, su caballería evadió los flancos ilirios, obligando al enemigo a desplegarse en una formación defensiva cuadrada. Los ilirios resistieron durante bastante tiempo los asaltos del enemigo. Al principio, ninguna de las partes tenía el control del campo de batalla, por lo que la batalla se prolongó durante mucho tiempo. Finalmente, los hipáspitas de Filipo lograron penetrar por la esquina derecha de las fuerzas ilirias, que otras tropas macedonias consiguieron ensanchar. Esto provocó el desorden de toda la formación de Bardilis, que fue rápidamente quebrada por la falange y expulsada de la batalla. Así, Filipo II de Macedonia pudo derrotar a Bardilis. Diodoro Sículo escribe sobre el acontecimiento. Cuando los ejércitos se acercaron y con gran estruendo se enfrentaron en la batalla, Filipo, al mando del ala derecha, que consistía en la flor innata de los macedonios que servían bajo sus órdenes, ordenó a su caballería que pasara por las filas de los bárbaros y que los atacara por el flanco, mientras que él mismo, cayendo sobre el enemigo en un asalto frontal, comenzó un amargo combate. Pero los ilirios, formándose en una plaza, entraron valientemente en la contienda, y al principio, durante mucho tiempo, la batalla estuvo equilibrada debido a la gran valentía mostrada por ambos bandos. Y, como muchos murieron y otros fueron heridos, la fortuna de la batalla vaciló primero en un sentido y luego en el otro, siendo constantemente influenciada por las valerosas acciones de los combatientes. Pero más tarde, cuando los jinetes avanzaron por el flanco y la retaguardia, Filipo, con la flor de sus tropas, luchó con verdadero heroísmo. La masa de los ilirios se vio obligada a huir rápidamente. Las consecuencias de la batalla fueron inmediatas, costando a los ilirios 7.000 bajas, casi 3/4 partes de su ejército inicial. El propio Bardilis murió probablemente en esta batalla mientras cabalgaba a la avanzada edad de 90 años, aunque finalmente los macedonios ganaron la batalla. Filipo vio que no era capaz de seguir al enemigo y perseguirlo. Más tarde, los ilirios enviaron representantes y llegaron a un acuerdo de paz, liberando a Macedonia de todas las ciudades que habían conquistado. En esta batalla se resolvió la problemática de la cuestión del incéstide, cambiando la situación en las fronteras occidentales a favor de Macedonia. Filipo aseguró la frontera noreste de Macedonia, anexionando territorio ilirio. Esto formaría una barrera defensiva contra futuras incursiones ilirias. Las fronteras entre ilirios y macedonios se mantendrían estables durante mucho tiempo, y en esta batalla llegó el fin del más famoso rey ilirio de la historia. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido relacionado con historia antigua e historia de Macedonia. Hasta la próxima.